Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, hermanos. Este tiempo es para la gloria de Dios. Señor Dios eterno, Señor, hoy te ruego y te suplico que por medio de esta palabra podamos apreciar la inmensa riqueza que significa que nos hayas escogido. Señor, gracias por escogernos. Ayúdanos a representarte como lo mereces. Señor, somos tus mensajeros. Tu misericordia así lo quiso. Ayúdanos a comportarnos como luminarias en este mundo. Hermanos y hermanas, devocional para hoy, sal y luz de la tierra, porque eso somos los cristianos. Somos la sal y la luz de la tierra. Hay una anécdota imaginaria de la llegada de Jesucristo al cielo. Los ángeles, al ver cómo Jesús había decidido dejar en hombres comunes y corrientes la importantísima misión de predicar el Evangelio, le preguntan: Señor, ¿y si de pronto Juan decide no ir a donde lo enviaste? Señor, ¿y si de pronto Pedro se arrepiente? ¿Y si Andrés se acobarda? ¿O si de pronto Felipe decide negarte? ¿Cuál es tu plan B? Jesucristo le contesta: yo no tengo plan B. Solo a través de hombres imperfectos, llenos de dudas y temores, solo a través de hombres que pueden equivocarse una y otra vez, es que he decidido llevar el Evangelio por todo el mundo. Alguna vez dijo que Dios hubiera podido escribir su mensaje en las nubes, enviar ángeles para que hablaran cara a cara con los hombres y les predicaran, pero no. El Señor decidió darle este honor a hombres como tú y como yo. Nosotros somos llamados a ser el reflejo de Cristo en la tierra. Somos representantes de Dios y la forma como nos comportemos, como caminemos, influenciará la vida de aquellos que nos miran. Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la pisotee y la deseche. Vamos a mirar, hermanos, en qué sentido los cristianos somos la sal de la tierra. Y yo estoy seguro que vamos a aprender mucho de estas enseñanzas. La sal es el condimento más antiguo utilizado por el hombre. La sal era algo muy apreciado, tanto que llegó a llamarse o a ser conocida como oro blanco. En la antigua Roma se les pagaba a los soldados con una porción de sal. De ahí se deriva el término tan conocido por nosotros, salario, que viene del latín salarium. Este condimento era tan apreciado porque su principal función era preservar los alimentos. La sal evita que la carne se descomponga, que la carne se dañe. Es por eso que la sal simboliza para el cristiano guardarse de la corrupción del mundo. Un cristiano, como mensajero de Cristo, debe también preservar las verdades de la palabra de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo una iglesia nombrada en el libro de las Revelaciones, la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor le da un reconocimiento y también le da una promesa por haber guardado la verdad de su palabra. Jesucristo se dirige hacia esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Este simbolismo, el de la sal, también nos advierte del peligro de dañar o dejar dañar nuestro testimonio. El libro de Romanos, en su capítulo 12, versículo 2, nos dice así: no se conformen, o sea, no se amolden a este siglo. Aquí la palabra siglo se refiere a este mundo, sino transfórmense para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Detengámonos un momento en esta palabra. Transformar es una palabra que viene del término metamorfosis. Antes de una mariposa llegar a ser hermosa, ¿qué es?
es una oruga, es un gusano. ¿Y qué éramos nosotros antes de conocer a Jesús? Éramos terrenales, rastreros. Vivíamos en el lodo de nuestro pecado, pero llegó nuestro Señor y fuimos transformados, nacimos de nuevo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de todas las cosas corrompidas de este mundo. Vamos a profundizar en qué otro sentido somos la sal de la tierra. La palabra sal viene del griego halash, que significa condimento. Todo condimento aplicado en una comida debe llevar una medida prudente para que tenga el mejor sabor. Es por eso que en ese sentido, en un sentido figurado más amplio, la palabra sal significa prudencia. Es por eso que es tan importante que un cristiano hable con decoro, con palabras honestas y agradables para quienes lo escuchan. El libro de Colosenses en su capítulo 4, versículo 6 nos dice: sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Y se los leo en la nueva versión internacional: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser prudentes, sensatas y con buen juicio. El libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que traiga edificación a fin de agradar a todos los que los escuchan. Las palabras del cristiano no solo permiten que el oidor pruebe el excelente sabor del mensaje bíblico, sino que también tiende a preservar la vida de aquellos que prestan atención al mensaje. El cristiano debe ser una persona que mantenga bien alto su nivel de pureza en su manera de hablar, en su conducta y en su pensamiento. No hay nada más insípido, hermanos, que un cristiano sin influencia. Dios llama a aquellos que conservan el evangelio la sal de la tierra, y a aquellos que no guardan sus palabras los llama simples, y estos últimos no tendrán parte con el Santo de Israel. Hermanos, piensen en esto. Reconsidérenlo. Los ojos del mundo están sobre nosotros. Pablo nos dice en la carta a los Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, anden sabiamente con los de afuera. Pero ¿quiénes son los de afuera? Nuestro círculo de relaciones que no son creyentes, tus familiares que no son creyentes, tus vecinos que no son creyentes, tus compañeros de trabajo que no son creyentes, tus compañeros de estudio que no son creyentes, aquellos que te siguen en las redes sociales. Conozco cristianos, hermanos, y esto es vergonzoso, que publican algo sobre Jesús y luego publican algo que publicaría cualquier hombre que no tiene ni idea quién es Jesús. Mi comportamiento debe reflejar que he sido transformado. Mi conducta debe evidenciar que Jesucristo está presente en mi vida como único Señor. Mi comportamiento debe mostrar que aquello que un día le dije al mundo es una verdad que no podrán negar nunca. Mi comportamiento debe mostrar que en mi vida no cabe la hipocresía. Pongan mucha atención, hermanos, a esto. La forma como reaccionemos ante las pruebas dirá mucho de nosotros. Como actuemos ante la tentación. Debemos demostrar confianza cuando las cosas se pongan difíciles. Eso impactará la vida de muchos. Será sumamente importante para nuestro testimonio tratar con humildad y con compasión a todas las personas. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El nombre de Dios por nuestra conducta puede ser glorificado, pero también puede ser blasfemado. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2 de la carta: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes.
Esto sucedió porque los judíos decían tener la ley, pero no la cumplían. Los judíos traían vergüenza y traían blasfemia contra el nombre de Dios. El cristiano es la sal y es la luz del mundo. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes pueden resplandecer como luminares en el mundo. Tu luz iluminará el camino de aquellos que aún viven en tinieblas, quienes no conocen a Dios. Examínate por medio de esta palabra del Evangelio de Juan, que está en el capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y se los anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hablamos un mensaje de restauración, pero en nuestras vidas se muestra una conducta pecaminosa, ¿cómo podrán establecer los que nos miran la diferencia entre decidir seguir a Cristo y no hacerlo? Aunque sabemos, y esto lo sabemos y lo tenemos claro, que muchos hombres, o más bien la mayoría de los hombres, inventarán una y otra excusa para no venir a Cristo. Pero aún así nuestra vida debe ser diferente, debe inquietar al mundo. Hermanos, con esto termino por hoy. Quiero compartirles esto. Algún día estaremos en gloria. Y al mirar el rostro del Señor diremos, oh Dios, te doy gracias porque no me desechaste, a pesar de mi camino perverso y torcido, sino que me pusiste en tus perfectos caminos. Te doy gracias porque me condujiste a rendir mi vida humilde a ti. Te doy gracias porque día a día, al caminar en el sendero del servicio, me permite recoger una a una las hebras doradas del propósito que tenías para mí. Te doy gracias porque el sendero de la vida ha sido un continuo avanzar a través de las tinieblas, en luz, en tormentas, en sombras, en debilidades y lágrimas, en fracasos y vacilaciones. Pero aún así me has conducido al final predeterminado. Ahora que veo de forma diferente, ya no por espejo en oscuridad, sino cara a cara, ante el esplendor de tu gloria, te doy gracias, oh Dios, que todo salió conforme a tu plan. Hermanos, Dios los bendiga y los espero para compartir la segunda parte de este devocional. El Señor los bendiga y los bendiga inmensamente.